Entre 1914 y 1918 apareció un nuevo y sorprendente escenario bélico que iba a revolucionar la guerra: el aire. Hubo feroces combates aéreos. Cazas contra cazas. Igual que si lo estuviera viendo. Era como una nube de moscas en el cielo, moviéndose rápido, claro. Muy rápido y bajando en picado. Había accidentes tremendos y la lista de bajas indicaba que casi todos los pilotos morían. Di un beso a mi madre. Lo recogí todo y le dije: adiós, mamá. No creo que volvamos a vernos. Era la actitud que tenías que tomar. Sabías que ibas a morir. La guerra en el aire vio cómo los aviones se las arreglaban para despegar desde una plataforma situada encima de otro aeroplano. Y la invención de un concepto radicalmente nuevo, el portaaviones, dio impulso a una carrera tecnológica. Los diseñadores de ambos bandos intentaban superarse unos a otros. Esa carrera trajo la nueva época de los aviones de combate y de los bombarderos. De una nueva raza de héroes, los ases del aire. Ahora podemos ver esa guerra aérea tal como la vieron los pilotos, en color. Primera Guerra Mundial en color. Sangre en el aire. En el verano de 1914, mientras los ejércitos europeos marchaban hacia la guerra, los jóvenes de todo el continente se sentían atraídos por una forma de combate nueva y atrevida. En Gran Bretaña hacían cola para alistarse en lo que se llamaba el Real Cuerpo de Aviación. La edad mínima para ser un piloto en ciernes era de 17 años. El escenario principal para esos pioneros adolescentes iba a ser el frente occidental, Francia, en cuanto lograran pasar de la oficina de reclutamiento. Hasta ese momento no se nos había ocurrido que nadie más hubiera pensado en alistarse en el Real Cuerpo de Aviación. Era idea nuestra, una idea brillante y original, y a nadie más podía habérsele ocurrido. ¿Cuál fue nuestra decepción al ver la larga cola de chicos que esperaban delante de nosotros? Todas nuestras esperanzas, y eran muchas, se esfumaron. ¿Y todos esos también quieren entrar? Parece que sí. Luego el silencio y poco a poco la cola que se iba acortando, y todos mirábamos nerviosos a la cara de los que salían, intentando leer en sus ojos: ¿le habrán aceptado? ¿Me aceptarán a mí? La aviación solo tenía 11 años de existencia cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Imagínate, para un chico de 18 o 19 años, al ver esas máquinas, eran los Ferrari de la época, eran los Harrier de la época. La aviación, con toda su temprana locura, acababa de nacer. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor con un Kitty Hawk en Carolina del Norte. Los jefes militares empezaron a comprender que los aviones podrían ser útiles para la guerra. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó 30 kilómetros de mar, el Canal de la Manga. Cuando miraba hacia abajo veía el mundo como nadie lo había visto jamás. Y ese fue el propósito militar del avión, darle al comandante que estaba en tierra una visión general del campo de batalla. La idea de los reconocimientos aéreos apareció a mediados del siglo XIX con los globos de aire caliente.
Y durante la mayor parte de la guerra se siguió usando a los globeros, como les llamaban los británicos, como vigías aéreos. Pero los globos aerostáticos eran un blanco fácil para los atacantes enemigos. Para mayor seguridad, desde 1916 se permitió a los tripulantes de globos usar el paracaídas plegable que se había presentado en Norteamérica por primera vez hacía 30 años. Durante la Primera Guerra Mundial, a los pilotos aliados no se les permitió llevar paracaídas porque sus comandantes creían que eso podía animarles a abandonar el avión innecesariamente. Los paracaidistas fueron la clave de una nueva forma de defensa aerostática. Cuando el globero localizaba un avión enemigo, saltaba rápidamente en paracaídas. Luego, la tripulación intentaba recoger el globo antes de que se incendiara. No era una solución muy satisfactoria, y los aviones más pequeños y más rápidos terminarían siendo claves para reconocimientos aéreos y usarían cámaras fotográficas para espiar en territorio enemigo. Si retratas algo, ves cosas que un observador corriente no puede ver, porque te llevas la película a casa, la revelas, la amplías, creas una imagen muy detallada y miras. Puedes ver nidos de ametralladoras, puedes ver rutas, puedes ver puestos de mando. Además de tomar fotografías, los pilotos podían transmitir por radio lo que veían al control de tierra. La única manera que tenía el enemigo de evitar que la información se filtrara o que el piloto volviera a la base con sus valiosas fotografías era abatirle. Pero en esas primeras épocas era difícil. Uno de los mayores problemas iniciales para que las armas fueran eficaces contra los aviones, ya fueran bombas, ametralladoras o cualquier otra cosa, era la cuestión del peso. Eran aviones primitivos, muy ligeros, con motores muy poco potentes. Apenas podían cargar con el piloto. Los pilotos se enfrentaban con otro obstáculo a la hora de disparar. El propulsor delantero estorbaba. La primera solución llegó en abril de 1915 de la mano del piloto francés Roland Garros. Puso cuñas de acero en las hélices propulsoras, así las balas de las ametralladoras simplemente rebotaban. Claro, no es una solución ideal, sobre todo por el peso añadido de la armadura para resistir el fuego de la ametralladora, y también porque desviaba 1 de cada 10 balas, y algunas incluso podían rebotar y dar en tu propio avión. A pesar de los peligros, Roland Garros abatió 5 aviones alemanes en 2 semanas. Sus pilotos no sabían de dónde venía el fuego, pero entonces Roland Garros se vio obligado a aterrizar en territorio alemán. Los alemanes vieron inmediatamente por qué este avión tenía tanto éxito, y en realidad estamos hablando de un solo avión que había hecho estragos en las fuerzas aéreas alemanas de la época. Pero cuando vieron lo primitivo que era el sistema y cómo podían disparar a través de las aspas, entregaron la máquina a un diseñador holandés muy brillante, con mucho talento, Anthony Fokker. Fokker resolvió el problema y revolucionó el futuro de la guerra aérea, inventando un dispositivo que sincronizaba el fuego de la ametralladora con el movimiento del propulsor, de tal forma que las balas nunca daban en la hélice. Pronto, los pilotos alemanes perfeccionaban las tácticas que llevarían la masacre a los espacios aéreos. Vimos que era un avión alemán, y una vez colocado sobre nosotros, detrás del avión de en medio, se lanzó en picado como un halcón sobre una golondrina. Desde luego, di gracias de volver sano y salvo de esa misión. La aviación aliada estaba indefensa. En 1915 se produjo lo que se llamó el azote de los Fokker. La vida de un piloto aliado se contaba por días. El azote de los Fokker de 1915 estaba acabando con los pilotos franceses y británicos. Pero el ejército necesitaba con desesperación tener ojos en el aire. Cada día llegaban reemplazos a Francia recién salidos de la escuela de vuelo. Cuando llegué a Francia a pilotar un avión de combate, no había volado jamás con el tipo de avión que tenía que cruzar las líneas al día siguiente. Y mucho menos había recibido instrucciones.
Algunos salían con apenas 5 horas de entrenamiento. Los 2 chicos con los que crucé el canal y estuve hablando en el barco habían muerto antes de que yo llegara a cruzar las líneas. Están matando a gente cada día. Mi mejor amigo estaba ahí una noche y al día siguiente, en la comida, ya no estaba. Era algo constante. Nunca tenías a nadie a tu lado. Nadie que se alegrara contigo. Nadie que se preocupara de ti si te herían. Estabas solo. Luchabas solo y morías solo. En algunos casos, los pilotos llegaban por la mañana como reemplazos y morían por la tarde sin tener tiempo ni de deshacer su petate. El comandante en jefe del Cuerpo de Aviación Real, Hugh Trenchard, ordenaba que se enviaran nuevos pilotos cada día para ocupar el lugar de los muertos a la hora de la cena. Si los pilotos no ven lugares vacíos alrededor, tienden a pensar menos en el destino de los amigos que se han ido para siempre. Están entretenidos invitando a beber a los recién llegados y haciéndoles sentir a gusto. 1915 fue un desastre continuo para los pilotos aliados. El azote de los Fokker duró 9 meses, y durante esos meses en el frente, la esperanza de vida media de un piloto británico era de solo 11 días. Esperabas que te mataran en cualquier momento. Nunca pensabas en la vida en absoluto. Solamente cumplías con tu deber. La moral estaba muy baja y se oían muchas protestas por lo inadecuado de nuestros propios aviones. Hugh Trenchard sabía que las bajas eran inevitables y que la guerra aérea, en lo que se refiere a los costes en vidas humanas, a las grandes pérdidas que había que sufrir antes de alcanzar la victoria, era igual que la guerra de trincheras. En el verano de 1916, los aliados habían recuperado el terreno en la carrera tecnológica. Sus aviones también contaban con ametralladoras delanteras y aparecieron nuevos modelos más rápidos, más ligeros y más ágiles. El Real Cuerpo de Aviación había doblado sus fuerzas de 12 a 27 escuadrones. El azote de los Fokker llegó a su fin. Para los aliados fue un alivio inmenso, porque entonces el cuerpo aéreo era más necesario que nunca. El punto muerto en la guerra de trincheras duraba ya casi 2 años. Tanto los comandantes aliados como los alemanes buscaban con desesperación la forma de romperlo. En febrero, los alemanes habían lanzado una ofensiva masiva en Verdún y los franceses resistían a la desesperada. Para aliviar la presión, el ejército británico planeó su ataque al Somme en julio. Los reconocimientos aéreos eran vitales, no solo para localizar objetivos alemanes, sino también para guiar el fuego de la artillería. Los pilotos aliados se pusieron en acción con sus nuevos aviones mejorados. Algunos se hicieron muy populares, como por ejemplo Albert Ball. Albert Ball fue una inspiración para el Real Cuerpo de Aviación porque nada era demasiado peligroso para él y en cierto modo reflejaba la imagen que tenía Trenchard de lo que debía ser el Real Cuerpo de Aviación. Gente sin miedo al peligro, gente que siempre se lanzaba al ataque, aunque eso significara la muerte. Dicen que he chocado con el suelo a 200 kilómetros por hora y que mire cómo ha quedado el tren de aterrizaje. Sí, ya lo he visto. Pero ahora ya está casi listo para volar otra vez. Fue una sensación muy extraña caer en picado. Tuve tiempo de ver cómo me había llegado la hora. Pero resulta que no llegó. Ball no representaba el futuro del Cuerpo de Aviación Real. No podía hacerlo. Confiaba en la suerte para seguir vivo. Volvía con el avión lleno de agujeros de bala. Albert Ball murió a los 21 años. Había abatido 44 aviones alemanes. Los franceses fueron los más rápidos en sacar partido de sus ases del aire. Concentrándose en las vidas de los héroes del aire, distraían al público de las masacres en las trincheras. Los pilotos de éxito eran perseguidos por la prensa y exhibidos entre la alta sociedad.
Los alemanes también se dieron prisa en ensalzar a sus ases del aire. En los servicios alemanes, esa publicidad se usaba para levantar la moral, pero no solamente la de los pilotos, sino también para crear héroes entre la población, y por eso se publicaba como los pilotos competían unos con otros y se concedían medallas por abatir un cierto número de aviones. El as del aire alemán más popular era Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Richthofen abatió 80 aviones enemigos, más que cualquier otro piloto en la guerra. Soy un cazador. Cuando he abatido a un inglés, mi pasión por la caza queda satisfecha, por lo menos durante un cuarto de hora. Von Richthofen se convirtió en el ídolo de una visión romántica de la guerra aérea. Caballeros con brillantes armaduras voladoras enfrentándose en combate singular. Estar solo. Tener tu vida en tus manos. Usar tu habilidad en combate singular con el enemigo. Era como las justas de la Edad Media. La única esfera de la guerra moderna donde uno aún veía a su adversario y se enfrentaba a él en mortal combate. La única esfera donde aún existían la caballerosidad y el honor. Si vencías, era por tu valentía y habilidad. Si eras derrotado, era porque habías encontrado a alguien mejor. Pero mamá, no se pueden imponer desde la simple tierra las normas para la gente que patrulla por el aire. Allí eres alguien distinto. Yo diría que no eres un hombre. Yo por lo menos no lo soy. Eres la encarnación del diablo, lleno de la emoción de jugar al mejor juego que haya creado Dios jamás, loco tras los alemanes, olvidando todo lo demás. En lo único que piensas es en demostrarle al cabeza cuadrada que hay un solo hombre digno de estar en el aire, y no dos. En una zona de combate, cuando las balas silban a tu alrededor y estás envuelto en humo negro, te conviertes en otra persona. No eres humano, por decirlo de alguna manera. En cierto modo, dejas de ser humano. Eres una máquina de guerra y cumples con tu misión. En abril de 1917, los alemanes volvían a adelantarse en la disputada carrera armamentística. Su ventaja era en parte táctica. Empezaron a actuar en escuadrones de 14 aviones llamados Jastas y enviaban 3 o 4 Jastas hacia el frente de una vez. Estos grupos masivos recibían el apodo de circos volantes. Las Jastas llevaron a las primeras grandes escenas de duelos entre escuadrones y no entre individuales, los famosos días de los combates en grupo. Los escuadrones británicos y aliados se enfrentaban a los circos alemanes en el aire, sobre las trincheras, y luchaban hasta la muerte, muchas veces ante la sorpresa de la infantería que les veía desde abajo. Igual que si lo estuviera viendo, eran como una nube de moscas en el cielo, moviéndose rápido, claro, muy rápido, y bajando en picado y rodeándose unos a otros. Y oíamos los disparos, claro, pero estaban muy altos. Yo vi algunas batallas maravillosas, batallas aéreas entre 2 aviones de combate. Y nunca... Pero el problema es que nunca sabíamos quién ganaba. Apostábamos entre nosotros y yo me preguntaba, ¿quién volverá? ¿Quién va a ganar hoy? ¿Serán los alemanes o será uno de nosotros? La superioridad de los aviones alemanes y las tácticas Jasta costaron caras a los aliados. En 1917, durante el llamado Abril de Sangre, perdieron 150 aviones y 316 aviadores. Unos meses más tarde llegaron los primeros pilotos norteamericanos, pero la superioridad alemana se mantenía. Sin embargo, los aviadores aliados tenían que seguir volando sobre las líneas enemigas para dar información a sus ejércitos que preparaban desde tierra sus ofensivas de verano. Los comandantes y hasta los pilotos sabían que no tenían el mejor equipo ni las mejores herramientas para el trabajo y sin embargo les exigían que contribuyeran a una gran ofensiva. Sabían que los alemanes tenían mejores equipos y hasta cierto punto mejores tácticas y era algo trágicamente inevitable. Tenían que seguir volando. En esos momentos no podían hacer nada.
Esta mañana nos hemos enfrentado con una nueva gama de Fokkers y desde luego son muy buenos. El piloto se ha quedado quieto y me ha bañado de plomo como con una manguera. Lo único que podría hacer yo es fijarme en su localizador y darle al timón de lado para desviarle la puntería. Pero aunque las bajas durante toda la guerra fueron muy altas, los pilotos británicos sabían que eran solo una pequeña fracción de las bajas en tierra, que iban subiendo. Y la vida de los pilotos, aunque muchas veces fuera corta, era muy cómoda comparada con la de los PDI, pobres desgraciados de infantería de las trincheras. Cuando volábamos a casi 5.000 metros, sentías como una gran exaltación, como si gritaras: «Soy el rey del castillo». Estabas ahí arriba y la guerra no te afectaba. Yo estuve en la infantería y siempre íbamos sucios, piojosos y muchas veces muertos de hambre, mientras que en el cuerpo aéreo vives como un señor. Cuando estaban en tierra, la vida de los pilotos era muy extraña porque se enfrentaban a la muerte cada día en el aire, pero luego volvían al campo de aviación y tenían un salón agradable, buena comida y una cama decente para dormir. Es una maravilla volver de la patrulla por las noches pensando que has terminado por hoy con el brillante crepúsculo por poniente y el levante oscuro y misterioso. Y aquí estoy completamente solo, disfrutando del estupendo sol de mayo y con una brisa fresca. Se está tan a gusto. Oigo el ruido de las ametralladoras, pero aparte de eso, la guerra parece muy lejos, gracias a Dios. Hemos puesto un entoldado y comemos al aire libre, en un bosque. Se está mejor aquí cuando hace tanto calor como estos días. Aunque nos podría alcanzar el fuego de los cañones, ahora mismo no se nota que hay guerra. Estoy sentado en un bosque a la sombra y lo único que se oye son las ametralladoras que disparan a lo lejos y el gramófono del salón. Vivimos bien. Hemos ido a Boulogne y nos hemos tomado un helado. Somos el único cuerpo en el frente que toma helado para cenar cada noche. En plena vida, estamos cerca de la muerte. Y tan cerca de la muerte también conseguimos pasarlo en grande. Cócteles del Bronx, brochetas de higadillos de pollo, champán, helado de fresa y coñac Napoleón. Más que nada eran chicos normales que podían morir en cualquier momento y vivían la vida intensamente. Muchos de ellos sufrían de los nervios a medida que pasaba el tiempo y veían que se acercaba la muerte. Este verano ha hecho un calor tremendo y teníamos que volar muchas horas. Todo eso afectaba a los nervios de los que tenían que volar. Recuerdo que mi compañero de cuarto pensaba lo mismo y los dos nos quedábamos despiertos a oscuras pensando en la patrulla del amanecer al día siguiente. Al final no pudimos soportarlo más y nos confesamos uno al otro nuestro miedo y malos presentimientos. Encendimos las velas y luego nos sentimos un poco mejor y de alguna forma conseguimos pasar la noche igual que tendríamos que pasar el día siguiente. Un piloto vivía atormentado por una pesadilla, una cara. La cara parecía vaga y distante, y poco a poco se acercaba hasta que la nariz de la cara y la de él estaban casi juntas y se miraban. Nada más, solo se miraban. Entonces se despertaba y ya no podía dormir. ¿Quién era? ¿Alguien a quien había matado? ¿O era el hombre que le esperaba bajo el sol? Ni siquiera el varón rojo, que parecía invencible, era inmune a la muerte, aunque no le afectara el miedo. La muerte era una perspectiva casi agradable, por lo visto. Una muerte gloriosa, luchando y volando hasta la última gota de sangre, la última gota de combustible, el último latido del corazón y el último rugido del motor. Una muerte de caballero andante a la salud de sus colegas, amigos y enemigos.
Irónicamente, el Barón Rojo, as del aire por excelencia, no fue abatido por un avión aliado, sino por un cañón desde el suelo. Mientras él dominaba el aire sobre la tierra, tenía lugar otra guerra aérea aún más extraordinaria sobre el mar. Al principio de la guerra, los alemanes llevaban ventaja. Sus cepelines les permitían atravesar todo el Mar del Norte. Los británicos contraatacaron con su propia nave, el Vigía submarino. Podía volar a casi 80 kilómetros por hora y, como el Zeppelin, se usaba principalmente para misiones de reconocimiento. Gran Bretaña sufría los ataques de los submarinos. Había que localizarlos. A principios de 1915 se pidieron voluntarios a la Marina para formar un nuevo cuerpo aeronaval. Llegó un mensaje a todos los barcos y cruceros de combate de la flota diciendo que cada capitán tenía que recomendar a un joven oficial de unos 18, 19, 20 años para un servicio especial. Cuando llegamos al almirantazgo, nos acompañaron al despacho del primer almirante del mar, Lord Fisher, que nos recibió diciendo: caballeros, ustedes van a volar y dentro de un año seguramente estarán muertos o puede que consigan la Cruz de la Reina Victoria. Pero se les ha seleccionado para iniciar un nuevo servicio aéreo que contrarrestará la amenaza de los submarinos que sufrimos en esta guerra. Si no quieren volar, vengan a decírmelo antes de 48 horas. Pocos dudaron en alistarse para volar muy alto. Pilotar un avión en un día hermoso era un auténtico placer. Sentías que el cielo era todo tuyo. Podías ir donde quisieras dentro del alcance del barco. Volar a la altura que quisieras, a la velocidad que quisieras. Los aviones británicos se hicieron cada vez más sofisticados. Además de localizar objetivos alemanes, también salían a bombardearlos, pero con una tecnología muy primitiva. Podíamos volar muchas horas, pero nuestra capacidad de llevar bombas era más bien reducida. Llevábamos bombas pequeñas que iban más o menos sueltas rodando por el suelo. Al fin las colgábamos de lado con trozos de cuerda y llevábamos navajas para cortar las cuerdas y soltar la bomba. Los globos aerostáticos, por elegantes que fueran, no eran precisamente eficaces. Lo que necesitaba la Marina eran aviones bien armados y más rápidos que pudieran actuar en el mar. El motivo principal seguía siendo la necesidad de acabar con los submarinos alemanes. En 1915 Alemania había declarado la guerra submarina sin restricciones y atacaba sin previo aviso a cualquier barco mercante que se dirigiera hacia Gran Bretaña. Ya habían hundido cientos de barcos. Una grave amenaza para Gran Bretaña que dependía del comercio para sobrevivir. Aunque los submarinos atacaban desde debajo del agua, tenía que pasar la mayor parte del tiempo en la superficie. La mejor manera de localizarlos era con aviones, que también podían servir para hundirlos. Pero para conseguir que esos aviones primitivos y de poco alcance cubrieran grandes extensiones de océano, había que superar una serie de grandes retos tecnológicos. La mayor contribución del servicio aéreo de la Armada Real fue ser pionera en el uso de aviones en el mar. Al principio de la guerra, los aviones eran hidroaviones. Esos aviones llevaban flotadores de madera atados a las ruedas para poder despegar y aterrizar sobre el agua. Pero levantar esos hidroaviones en el aire era un trabajo muy pesado. Para colocar el hidroavión en la superficie del mar, había que detener el barco y usar una grúa para depositarlo en el agua. Era un sistema complicado, una pérdida de tiempo y de energías. Para despegar de la superficie del mar se gastaba mucho combustible. Los flotadores eran pesados y reducían mucho la velocidad del avión. Y luego, para volver a subir el avión a bordo, había que repetirlo todo a la inversa. Aterrizar con el avión en el mar, detener el barco y levantar el avión hasta cubierta. Era una imagen sorprendente. Los hidroaviones eran como aviones que iban de vacaciones a la costa y se habían puesto zuecos para no mojarse los pies. Cuando veían pasar alguno por encima, muchos decían: por ahí va con sus botazas.
Todas las naciones en guerra se desesperaban buscando la forma de trasladar los aviones. Esta era una primitiva versión rusa. La solución rusa era remolcar los aviones en el mar. Estaba muy bien cuando el mar estaba en calma, pero en caso de tormenta no servía. En cuanto a los alemanes, su flota casi nunca salía a mar abierto, así que los aviones de la Armada se lanzaban desde pasarelas. Pero volar era complicado para los pilotos de todos los países. Lo que más me preocupaba era marearme en el mar. No había estado nunca en un barco, solo alguna vez había salido a remar en barca en días muy tranquilos y creía que todo el mundo, menos los marineros muy expertos, se mareaba en cuanto había el más mínimo movimiento. Después de correr un buen rato, tirabas con todas tus fuerzas y con mucho esfuerzo y algo de suerte conseguías levantarte hasta 90 o 100 metros, aunque en una ocasión la hoja de ruta dice que llegamos a alcanzar los 360 metros. El primer avión marino británico producido en grandes series fue el Short. No era solo un avión de vigilancia, también podía ir armado con bombas. Eso añadía peso, y los pilotos no siempre conseguían despegar. El mar estaba tan calmado como una balsa de aceite. ¿Pero os creéis que la máquina despegó? Y un pimiento. Estuve 20 minutos luchando sobre la superficie como un pato herido, hasta que el agua del radiador empezó a hervir y la carlinga se puso como una sauna. Esos aviones primitivos no podían despegar a no ser que el mar estuviera muy tranquilo. Solo podían despegar y ser repescados cuando el mar estaba absolutamente llano. Y claro, eso en el Mar del Norte pasa muy pocas veces. Otra respuesta a la amenaza de los submarinos fue construir aviones con un alcance mucho más largo, que podían despegar desde un puerto tranquilo, y así nació el barco volador. En 1917 un barco volador hundió su primer submarino, pero sus pilotos no tenían apoyo. Personalmente, considero que las batallas de barcos volantes eran mucho más desesperadas que las que se libraban en el frente francés. Lo digo porque, además de los riesgos habituales del combate, había que hacer un largo viaje sobre un mar desierto antes y después de la lucha. El Mar del Norte es muy peligroso. La niebla, las marejadas, las nubes bajas son más habituales que los días buenos. Siempre sabías que si te fallaba el motor o tenías cualquier problema tonto, era casi seguro que te ibas a ahogar, con muy pocas probabilidades de que te rescataran. La mejor solución era construir aviones capaces de despegar y aterrizar en un barco. Entonces se iniciaron unos experimentos extraordinarios con los Sopwith Pup. Cuando el piloto tenía que despegar, se montaba rápidamente una plataforma con planchas desde la torreta hasta los cañones de popa. Con los cañones inclinados de cierta manera, la pendiente de la plataforma era suave y descendente. Así, el avión tenía un recorrido de 25 o 30 metros. Era muy arriesgado. Si el piloto no lograba la velocidad suficiente para despegar, se estrellaba contra el agua. Pero aunque hubiera calculado bien, pasaría a menos de 1 metro de las olas. Era una operación más que arriesgada, y me encantaba ver a esos pilotos. Les admiraba por su valor y por su habilidad. El Servicio Aéreo de la Armada Real tuvo la suerte de contar con muchos innovadores, gente que tenía una curiosidad insaciable por ver lo que se podía hacer con un avión. Y esos experimentos llevaron al Servicio Aéreo de la Armada Real a volar en un reino completamente distinto. El resultado inevitable de esos experimentos fue el desarrollo del portaaviones. En agosto de 1917, un Sopwith Pup
consiguió aterrizar con éxito en la cubierta del HMS Furious, un crucero que había sido reformado para convertirse en el primer portaaviones británico. Lo primero que tuvimos que hacer es aprender a despegar del puente frontal y aterrizar de nuevo. Recuerdo que el capitán decía, es lo mismo que si os pusierais una pistola en la cabeza. Tenéis que sincronizar la velocidad del barco con la velocidad del avión, y es muy difícil. Pero a pesar de las dificultades, había nacido un nuevo tipo de arma. A principios de 1918 se lanzó el primer ataque de un portaaviones desde HMS Furious. Sus aviones, que despegaron sobre la cubierta, bombardearon y destruyeron los zeppelines alemanes en Torvin. Se trató de un hecho pionero en la historia del arma naval. El portaaviones alcanzó la mayoría de edad en esa batalla. Y al mismo tiempo, en tierra se había conseguido otro avance tecnológico, el nacimiento del bombardero. En el verano de 1917, los pilotos aliados en el frente occidental habían vuelto a ponerse a la altura de la tecnología alemana. Ambos bandos empezaron a prestar más atención que nunca a un nuevo fenómeno. Desde el comienzo del conflicto, los aviones se habían usado para bombardear solo esporádicamente. Sin embargo, ahora muchos aviones antiguos de reconocimiento empezaron a ser transformados en bombarderos. Se les adaptaron unas fijaciones especiales para las bombas, y en 1917 eran de uso habitual entre los aliados. Venían en una caja media docena de bombas envueltas en algodón en rama. No teníamos instrucciones, así que cogíamos las bombas, las desenroscábamos y cuando queríamos un detonador, yo decía, Charlie, pásame un detonador. Practicaba el lanzamiento de bombas de día y de noche, hiciera el tiempo que hiciera, con viento, desde cualquier altura hasta 750 metros. En el centro del aeródromo había un círculo grande pintado con tiza y el ejercicio se daba por bueno si la bomba caía dentro del círculo. Las bombas se usaban para estorbar los movimientos de las tropas enemigas. Siempre intentaban atacar puentes, vías de ferrocarril, estaciones, empalmes de vías de tren, cualquier cosa que impidiera moverse al enemigo. Los bombarderos volaban bajo para soltar su carga, y el fuego antiaéreo era cada vez más intenso. Los británicos lo llamaban Archie. Pero intentar abatir un avión desde el suelo es difícil. Venían tan rápido que cuando habías cargado el arma, ya se habían ido. Solo podías tocarles si sabías por dónde venían, si te encarabas a esperarlos. Entonces, cuando aparecían, a lo mejor tenías una oportunidad de dispararles, de pegarles un tiro. ¿Es que se movían tan rápidamente? Cada vez había más y más artillería antiaérea, pero no abatían muchos aviones. Era más bien un intento disuasorio, y es un buen indicador de la valentía de un piloto, porque se reían de Archie. Bueno, primero tenían miedo, luego se reían y luego, cuando les fallaba el valor, empezaban a obsesionarse y a preocuparse de que ese día la nube de humo junto al avión les diera de lleno. No sé cuánto van a resistir mis nervios este bombardeo casi diario de Archie. Me he dado cuenta de que algunos están perdiendo los nervios poco a poco. Hoy Archibald nos ha dado un buen rapapolvo y algunas balas han pasado demasiado cerca y oía los trozos de metralla que pasaban silbando y tienen que pasar muy cerca para que puedas oír el silbido de la metralla por encima del motor del avión. La carrera de armas aéreas de la Primera Guerra Mundial dio un giro nuevo y devastador a la industria del armamento. Por primera vez, los civiles se convirtieron en objetivos. Los alemanes llevaron a cabo el primer bombardeo a civiles en enero de 1915 en la costa de Norfolk. Su bombardero era un Zeppelin.
En mayo de 1915 los cepelines bombardearon Londres. 7 civiles resultaron muertos. Dijimos, mira eso. Era una cosa larga y negra con forma de puro que se acercaba muy despacio. Abracé a mi madre y la verdad, no sé lo que sentimos. La gente empezó a prepararse para los ataques de los cepelines. Contaban que un comerciante en vinos alquilaba una de sus bodegas y mucha gente que conocíamos acondicionaba el sótano y dormían allí con los abrigos y las bolsas con las cosas de valor al lado. Al principio, los ataques de los cepelines contra Gran Bretaña tuvieron un gran efecto psicológico porque desde la época medieval siempre se ha visto Gran Bretaña como una isla fortaleza segura. Nadie podía tocarnos mientras conserváramos el dominio de los mares. En comparación con los bombardeos posteriores de la Segunda Guerra Mundial, no mataron a tanta gente. Fue la novedad de sentirse repentinamente amenazados desde el aire lo que provocó más pánico del que se podía esperar, dadas las estadísticas. Los cepelines eran lentos y vulnerables, y los alemanes desarrollaron un nuevo bombardero de largo alcance, el Gotha. En el verano de 1917, escuadrones de Gothas salieron de Ostende, en Bélgica, para atacar Inglaterra. Pude distinguir muchos aviones enormes en formación volando hacia el este. Me lancé en picado sobre el último y le solté todo un cargador a poca distancia. Tuve la satisfacción de ver cómo las balas le daban en todo el fuselaje y las alas, pero aparte de hacerle bajar un poco el morro, no tuvieron el efecto que deseaba. Me llevé una gran decepción. Qué insolentes eran los malditos cabezas cuadradas, paseándose por el cielo de Inglaterra como si fueran los dueños. Me volvía ciego de rabia pensando que los germanos irían a bombardear Londres y que encima se irían tan tranquilos, o casi. Los alemanes volaban adrede sobre Londres en esos bombarderos pintados de blanco en pleno día para demostrar que podían hacerlo y que eran invulnerables para los aviones de combate británicos. Eso tuvo un impacto inicial significativo, como los cepelines. También crearon mucho pánico al principio por la novedad de los bombardeos. En el ataque a Londres murieron 162 personas. Para calmar a la nación, un escuadrón de ataque volvió rápidamente desde el frente occidental para procurar cobertura aérea a la capital. El general sudafricano Jan Smuts debía diseñar una nueva estrategia de defensa en el frente interno. Introdujo una serie de sistemas de aviso. Cohetes explosivos llamados petardos, silbatos de la policía y carteles, y también nuevas armas antiaéreas. Las defensas resultaron eficaces, así que los alemanes pasaron a los ataques nocturnos. La pobre Mary es muy nerviosa, así que la escondimos en el pasillo del primer piso, en un lugar muy seguro, y luego Phyllis y yo nos escapamos a la ventana del tejado. Nunca había visto nada igual. El cielo parecía lleno de bombas. Luego se sintió un silencio de muerte, espantoso después de tanto ruido. Y luego, viniendo del este, oímos los motores de los aviones. Por poco nos matamos intentando verlos, pero con la niebla no veíamos nada. Incluso por las noches, las defensas antiaéreas británicas resultaron tan eficaces que los alemanes terminaron abandonando los ataques con bombarderos. Los últimos Gothas llegaron en mayo de 1918. Los británicos también habían desarrollado sus propios bombarderos como el Handley Page, que tenía autonomía para atacar objetivos en Alemania. Estas nuevas máquinas voladoras llevaron la guerra a un nivel desconocido. En 1918 el general Smuts escribiría proféticamente: según las previsiones actuales, no hay límites a la escalada del futuro uso independiente de la aviación para la guerra.
Y es posible que pronto llegue el día en que las misiones aéreas, con su capacidad de devastar tierras enemigas y destruir centros industriales y de población a gran escala, se conviertan en las principales misiones de una guerra. Lo más distintivo de las misiones aéreas de la Primera Guerra Mundial es lo rápido que evolucionan. Empezamos con técnicas muy primitivas, globos de observación y pequeños aviones. Al final de la guerra ya había bombarderos estratégicos, escuadrones de aviones de combate, portaaviones y toda la gama de fuerzas aéreas que se desarrollaría durante el resto del siglo. A pesar de todos los cambios tecnológicos y estratégicos que había detrás, la lucha en el aire se reducía a individuos en sus aviones, enfrentándose en un combate singular de nuestros tiempos. El coste para ellos fue muy alto. Es posible que murieran miles de pilotos, y no millones, como en las trincheras, pero sus posibilidades de sobrevivir también eran muy pocas. La muerte de un as del aire, un norteamericano llamado Raoul Loveberry, resumía cómo se veían a sí mismos. Su canción reflejaba lo que el piloto sabía, que su vida era emocionante, pero corta. Bajo las vigas que resuenan, las paredes están desnudas. Se oyen los ecos de unas risas. Los muertos están ahí. Sostened firmes la copa. El mundo es una mentira. A la salud de los muertos y viva el próximo que muera.